Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es un privilegio una vez más estar con ustedes en esta mañana para elevar nuestros corazones a Dios a través de la oración y las meditaciones de la bendita palabra del Señor. Así es que, comenzando bien, vamos a orar para que Dios bendiga esta meditación. Oremos. Bendito sea, Señor Dios del universo. Te damos gracias por permitirnos poder tener la oportunidad de meditar una vez más con todos nuestros hermanos en esta hora. Deseamos, Señor, que tu bendición no sea parte de nuestras vidas, que podamos recibir tu dirección también para actuar sabiamente en las distintas circunstancias de la vida. Queremos reflejarte a ti, el único Dios verdadero, en nuestra vida personal, y de forma individual queremos también honrarte en todas nuestras actividades. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos que se conectan, y que esta meditación también nos haga pensar en el gran sacrificio hermoso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por el bien de nosotros. Hermoso para nosotros, fue difícil para Él, pero por el amor lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, quédate en nuestros corazones, danos tu bendición. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, esta mañana pues tenemos la meditación siempre en la bendita palabra del Señor y basados en el libro El Cristo Triunfante. Hoy tenemos en este día 11 de septiembre, tenemos la meditación cuyo título es Jesús el Cordero Pascual fue sacrificado por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, para todos nosotros es conocido, o de todos nosotros es conocido, que el Señor Jesucristo era el que representado por los corderos que eran sacrificados año con año. El cumplimiento de estos ritos y de ceremonias se cumplió cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Jesús fue el que hizo posible una realidad en nuestras vidas. Por eso es que cuando se comía o se celebraba la fiesta de la Pascua, los israelitas se estaban proyectando hacia el final del aparecimiento del verdadero Mesías o el verdadero Cordero que vino y ejecutó precisamente este plan maravilloso. La cita bíblica que tenemos para esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, y el consejo nos dice lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Mis queridos hermanos, amigos, cuando pensamos en el gran sacrificio de la Pascua, en el cordero que era escogido el día 10 de ese primer mes, la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, pero el cordero se escogía el día 10. Un cordero que era revisado, que no tuviera manchas, que no tuviera enfermedades, que el cordero que iba a ser sacrificado para el día de la Pascua fuera un cordero sin mancha, un cordero intachable, un cordero perfecto, así como debería ser el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante pensar que Jesús también, conociendo todo eso, le dio énfasis a esta celebración y le dice claramente en el versículo una orden a sus discípulos que vayan y busquen un lugar específico en donde pudieran preparar la Pascua. Era interesante poder hacer eso, porque ellos tenían que hacer panes sin levadura, porque la fiesta se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, pero el día 14 comían el cordero pascual con hierbas amargas. Y el día 15 de ese primer mes comenzaban 7 días completos
de comer panes sin levadura. No vamos a explicar detenidamente el significado ahorita de lo que es la levadura, pero era privada en los días de esta fiesta, porque significaba el pecado. Pero ahora veamos nosotros y concentrémonos en la orden que Dios le dio a Juan y a Pedro para que vayan y prepararan la Pascua. Dice el consejo inspirado: Cristo había escogido a Pedro y a Juan, quienes estaban estrechamente relacionados con sus labores, para que prepararan la cena. Y envió a estos dos discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Hermanos, es importante que nosotros pensemos en la preparación. Jesús no perdía detalle. Y es muy importante eso para nosotros, para que podamos venir y también nosotros consideremos que la preparación para cualquier evento es fundamental para nuestras vidas. Y ahora tenemos delante de nosotros un evento mucho más grande, un evento más importante que cualquier otro evento terrenal. Es el evento que pronto tendremos nosotros del aparecimiento de nuestro Señor Jesús en las nubes del cielo. Y tendríamos que tener nosotros la capacidad o la ligereza, la bondad de preparar nuestras vidas para el encuentro con Él. Fíjense que dice aquí que Dios escogió a Pedro y a Juan porque estos hombres estaban estrechamente ligados, asociados con las labores. No era la primera vez que Jesús escogía a estos discípulos. En otras ocasiones los había escogido, por ejemplo, en el momento de la transfiguración. Los había escogido también en otros momentos para ir a orar específicamente para algún enfermo, donde Jesús quería recibir también la compañía de ciertos discípulos. Los más allegados eran Pedro y Juan. Ellos no ignoraban la organización que llevaba Jesús en cuanto a sus labores ministeriales. Y entonces dice la Biblia que Él escogió a Pedro y a Juan para que vayan y prepararan la cena. Y les dio indicaciones. Había la costumbre prácticamente en el tiempo de Jesús que celebraban la Pascua. La gente estaba obligada a darle albergue o a darle hospedaje a los extranjeros o extraños que participaban de la fiesta de la Pascua. La verdad es que eran todos judíos, o israelitas que habían venido para celebrar la Pascua, y la gente que vivía en la ciudad tenía la obligación de darles espacio, de darles hospedaje para que celebraran esa Pascua. Y fíjense que ahí hay una lección interesante para nosotros. Nosotros también, que somos los cristianos del último tiempo, que nos ha tocado vivir los últimos días de esta vida, o del tiempo de gracia, deberíamos también tener un espíritu hospitalario. Nuestra vida debe ser vivida para servir. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hoy hay muy poquito de esa capacidad de nuestros hermanos de ser hospitalarios, de ser serviciales. Dios ha demandado eso siempre. Le ha enseñado a su pueblo a hacer eso. Y esto no fue la excepción, pues vemos acá que los discípulos fueron contentos, fueron seguros, no conocían a la gente que los iba a hospedar. Por eso Jesús les dio una señal y les dijo: cuando vean a un hombre que va con un cántaro de agua, síganlo. Y donde él se meta, ahí se meten ustedes también, y le dicen al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento donde mi maestro va a preparar o celebrar la cena con sus discípulos? Y entonces eso fue y sucedió exactamente así como el Señor Jesús se lo había indicado. El hombre no se extrañó. Pareciera que él sabía ya de que Jesús llegaría. Sin embargo, hermanos, no olvidemos que era un momento donde todos los que habitaban en esa ciudad estaban, digamos, bastante dispuestos a cumplir el rito ceremonial de hospedar a las personas
que llegaban a celebrar la Pascua. Pero por eso es muy importante eso. Todos nosotros debemos tener un espíritu hospitalario. Ahora vean, dice más el escrito. Cristo quería resguardarse de cualquier movimiento prematuro que pudiera llevar a cabo los traidores que viniesen a la cena, reaccionando así a la acción pergeñada por Judas. Entonces, esta declaración es de que también Jesús estaba cuidando un momento, no quería exponerse demasiado, porque recordemos que a estas alturas Judas ya había hecho la decisión de traicionar a su maestro. Entonces, literalmente, Jesús estaba privándose, estaba reservándose, por así decir, porque aquí dice resguardándose, de que gente descabellada, gente fanática del momento, siempre los hay, queridos hermanos, en donde a pesar de que había una profecía destinada para cumplimiento, pero siempre hay hombres fanáticos que quieren adelantarla, y en este caso vemos que Judas había tomado la decisión y había hecho ya trato verbal con los judíos y les había prometido entregar al maestro. Pero Jesús quería evitar que después de haber hecho la gente que esté arraigada y enemistada con Jesús pudiera hacer una acción violenta mucho antes del tiempo señalado. Y por eso Jesús estaba cuidando. Dice más, era costumbre que quienes vivían en la ciudad acomodaran a los visitantes en ocasión de la celebración de la Pascua. En un momento les explicaba eso. El mensaje tomó la forma de una orden, y aunque pudiera parecer impropio que estos dos Galileos le hablasen así a un extraño, las circunstancias indican que todo sucedió como Cristo lo había predicho. Los discípulos encontraron a un hombre que llevaba un cántaro, lo siguieron y entrando en la morada le dieron el mensaje, que fue bien recibido por el dueño de la casa y justamente les asignó una habitación especial, una habitación grande, en donde Jesucristo posteriormente llegó y comenzó la ceremonia especial de la Pascua con los discípulos. Esa ceremonia fue instructiva, fue la última ceremonia que Dios quería utilizar para dar consejería a todos sus discípulos. Ahora, es interesante pensar en esto. Dice aquí el escrito. Esta era la última Pascua que Jesús habría de guardar con sus discípulos. Y el Señor sabía que había llegado su hora. Él era el Cordero Pascual y en el día que comiera la Pascua también sería sacrificado. Sabía que las circunstancias relacionadas con esta ocasión jamás serían olvidadas por los discípulos. Note esto, qué impresionante, hermanos. Impresionante porque no solo porque Jesús ya sabía lo que acontecería, era una decisión tremenda. Recordemos que Jesús era completamente humano y tenía sentimientos. ¿Cómo pensaríamos nosotros si supiéramos lo que va a acontecer por lo menos 24 horas adelante de nosotros, 24 horas en el futuro? ¿Qué podríamos pensar nosotros? Probablemente, hermanos, nosotros nos angustiaríamos demasiado. De repente nos dan una mala noticia o nos dan una noticia de duda donde hay cierto misterio. Nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos bastante desmejorados psicológicamente. Entonces, el Señor Jesucristo, que tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar, del martirio que iba a padecer, de los sufrimientos literales, de los golpes, de las blasfemias, de los insultos, todo eso Jesús lo conocía de antemano. Y era por eso que resguardaba, dice, su integridad, para que ningún extraño o ningún personaje pudiera o quisiera adelantar los prejuicios que ya tenían bien arraigado en los corazones los judíos. Así que Jesús se resguardó él y resguardó también la condición espiritual de los discípulos, porque ellos no estaban preparados para recibir semejante noticia, a pesar de que ellos habían estado 3 años y medio aproximadamente con Jesús, no habían comprendido totalmente la misión completa de Jesús. De hecho, el escrito inspirado nos dice que los discípulos
todavía albergaban en su corazón la idea de que Jesús pudiera tomar el trono literal, el reino, el trono de David en la tierra. Y la verdad es que ellos se esforzaban también al máximo porque sus pensamientos no eran tanto para el más allá ni tanto espirituales, sino que la idea que ellos tenían era que Jesús los iba a colocar en lugares importantes en el reino cuando Él gobernara aquí en la tierra. Ese era el pensamiento de los discípulos. Eso era lo que les mantenía a ellos pegados también a Jesús, luchando, y no estaban completamente preparados para poder recibir la enseñanza literal que Jesús quería decirles. Hubiese sido desilusionante para ellos el conocer que Jesús iba a ser muerto, iba a ser sacrificado, y que ellos, de todas sus esperanzas que tenían, no iban a conseguir ninguna. Así que fue triste, o iba a ser triste, porque Jesús no se las dio, no les dijo todo en ese momento. Pero Él dijo estas palabras. Las primeras palabras de Cristo, después que se congregaron en torno a la mesa, fueron: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Vean qué interesante. Jesús sí tenía anhelo de estar en esa reunión. Él deseaba explicarles de una manera más específica a sus discípulos las condiciones que tenían que enfrentar, pero los discípulos no estaban preparados. El escrito sigue diciendo: en esta última noche, con sus discípulos, Jesús tenía muchas cosas que decirles. Y si ellos hubieran estado dispuestos a recibir lo que les tenía que impartir, se habrían librado de una desgarradora angustia y de mucha desilusión e incredulidad. Oigan esto, qué importante. Decíamos que los discípulos no tenían la preparación, pero si lo hubieran hecho en ese momento, no tenían la preparación para recibir más enseñanza. Pero si hubiesen estado dispuestos, si hubieran querido recibir, entonces se hubieran librado, dice acá, de una desgarradora angustia. Obviamente, hermanos, no es lo mismo cuando ustedes conocen la noticia que cuando de repente sucede sin conocerla. Bueno, lamentablemente nosotros a veces tenemos parientes, familiares cercanos, en donde nos dan noticias desgarradoras, noticias terribles. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba muy enferma, ella murió de cáncer intestinal, pero era un cáncer que mi mamá no lo demostraba, no sabía que lo tenía. Fue en febrero, en el año 98, estoy hablando ya de mucho tiempo, hace aproximadamente un poquito más de unos 26 años. Entonces resulta que ella en febrero todavía tenía capacidad para levantar cargas pesadas y se las ponía en la cabeza y caminaba e iba por muchos lados. Pero en ese mes de febrero le diagnosticaron que tenía cáncer. Y bueno, nosotros preocupados empezamos a hacerle exámenes, pero lo más triste que nos dijeron es que el cáncer de ella estaba totalmente avanzado, que había invadido hígado, más de la mitad de los intestinos, y todo lo que relacionaba con el intestino digestivo estaba invadido. Y que la medicina no tenía nada más que hacer, sino solo esperar, y que no sabríamos si ella iba a morir en un mes, en 2 meses, no sabían ellos, pero que nos preparáramos nosotros, porque ella no va a vivir, está ya para morir. El cáncer que tiene está muy avanzado y es que va a morir. Entonces, qué triste es que nosotros recibamos una noticia así devastadora, pero a pesar de eso, cuando nosotros recibimos esa noticia, nos esforzamos por aliviarle las cargas, por ayudarle, y cuando muere, bueno, mi madre no murió más de que no vivió mucho, solo ellos nos habían dicho unos meses, y efectivamente en febrero, marzo, abril, el 31 de mayo murió mi mamá. Y bueno, nosotros hicimos 3 meses. Fue poco tiempo,
fue doloroso para nosotros también, pero la noticia no nos sorprendió ya. Cuando ella murió ya no nos sorprendió la noticia. Eso es lo que quiero explicarles yo a ustedes con esta interacción que dice el Señor Jesús, que si los discípulos hubieran estado dispuestos a recibir la enseñanza, lo hubiesen asimilado y se hubieran evitado una desgarradora angustia y una desilusión y un sentimiento de incredulidad que les embargó después del gran sacrificio de Cristo. Porque la verdad, hermanos, es que los discípulos comenzaron a decir ellos, bueno, ¿y en qué creímos nosotros? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que este era un falso Mesías? Y ellos estaban desilusionados, estaban tristes, tenían sentimientos de incredulidad, una angustia tan grande, mis hermanos, que era difícil para ellos. Sin embargo, dice el escrito, Dios, el Señor, vio que no podrían soportar lo que deseaba decirles. Al mirar su rostro, las palabras de advertencia y consuelo se detuvieron en sus labios. Jesús ya no dijo más, sino que sencillamente se contuvo, no pudo compartir, y eso fue otra carga triste para el Señor Jesús, porque Él cargó todos los sentimientos sobre Él. No podía contar con un auxilio humano. No fue posible porque los mismos discípulos tenían entre sí pleitos. Veamos de qué tipo de pleitos era. Dice, se produjo un prolongado silencio y Jesús parecía esperar algo. Los discípulos se mostraban incómodos. Las miradas que intercambiaban unos con otros reflejaban celos y contienda. Pronto se aferraron a uno de sus temas favoritos y Cristo debía manifestar su poder y asumir su cargo en el trono de David, pensaban. En el corazón de cada uno de ellos latía la esperanza de alcanzar el lugar de mayor privilegio en el reino. ¿Qué les parece, hermano? Esos fueron los sentimientos que tristemente albergaban los corazones de los discípulos. Ellos pues no tenían claridad en la misión de Jesús. Como les decíamos, ellos creían que Jesús iba a asumir directamente el trono de David aquí en la tierra. Y ellos ya se miraban ellos en el lugar más privilegiado, en el lugar más importante, porque ese había sido su tema durante casi los 3 años y medio que estuvieron en la preparación. ¿Quién era el mejor? Yo soy el más importante, yo me llevo más bien con Jesús. A mí me llama Jesús cada vez que que Él va a orar o va a hacer una visita especial. Él me llama a mí y a mí también, decía Juan y Jacobo. Entonces esta gente siempre andaba discutiendo a ver quién era el mejor. Pero hermanos, para nosotros debe significar esta fiesta solemne, el sacrificio, el rito sagrado que Jesús hizo en la cruz del Calvario, debe significar algo muy, pero muy valioso. Es la validez de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, porque cuando Jesús derramó su sangre, esa sangre es capaz de limpiarnos de todos nuestros pecados. Y a través de la fe, cada uno de nosotros debemos creer en ese Jesús que sacrificó su vida por nosotros, en el verdadero Cordero. Por eso el apóstol Juan escribió en San Juan 1:29, cuando vio a venir a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, quiera Dios que nosotros tengamos este privilegio de poder creer verdaderamente en Jesús y sentir su salvación, desear su salvación y actuar acorde a lo que Dios desea que nosotros lo hagamos. Bendiciones para todos mis hermanos, los invito a orar. Oremos. Te agradecemos, oh amado Padre, por este momento de reflexión que nos has permitido poder compartir con los hermanos. Reconocemos que esa fiesta solemne representada por la fiesta de la Pascua y el Cordero Pascual simbolizaban a ti, Señor, cuando ejecutarías el verdadero sacrificio por el bien de toda la humanidad. Ahora, Señor, ayúdanos a creer a nosotros, ayúdanos a mantenernos fieles, ayúdanos a creer que tú eres capaz de limpiar nuestras vidas, de sanarla de nuestras adversidades, de nuestras debilidades, de nuestros defectos de carácter. Oh amado Padre, deseamos ser restaurados, deseamos ser bendecidos y también
de corazón deseamos representarte dignamente aquí en esta tierra, donde el mundo carece de conocimiento de tu verdad y donde muchas personas no te conocen todavía. Por eso, Señor, en tus brazos de amor queremos encomendarnos y pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. De manera muy especial, oramos por los hermanos que se conectaron para que puedan crecer espiritualmente en esta transmisión. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, mañana estaremos en otro programa, Meditaciones Matinales, invitados todos para poder compartir con nosotros. Por hoy, que el Señor les bendiga. Amén.